Bienvenido a un video sobre los primeros derivados parciales. Comencemos con una revisión rápida. El primer derivado de una función de una variable nos dice la pendiente de la línea tangente en un punto dado. Este es el tasa de cambio de, y respecto a x el primer derivado parcial de una función de dos variables nos dice la pendiente de la línea tangente en un punto dado. En cualquier dirección x o dirección y por lo tanto, el derivado parcial mide la tasa de cambio de z con respecto a x o la tasa de cambio de z con respecto a y. Aquí vemos las definiciones límites del derivado parcial con respecto a x aquí y con respecto a aquí, pero no determinaremos derivados parciales en este video de esta manera. En este video, para determinar el derivado parcial de f con respecto a x como vemos aquí, consideraremos ya constante y diferenciar con respecto a x. Y para encontrar el derivado parcial de f con respecto a y, consideraremos a constante y diferenciar con respecto a y. Antes de hacer eso, vamos adelante y miremos algunas notas diferentes para derivados parciales. Todas estas notas aquí representan derivados parciales de f respecto de x o con respecto a y uno que dejaron aquí está el parcial de f en lugar del parcial de z con respecto a x, y el parcial de f con respecto a y. Y si desea evaluar estos en un punto específico, podemos usar la notación como vemos aquí abajo. Vamos adelante y miremos algunos ejemplos y luego mire los resultados geométricamente. Aquí queremos determinar el derivado parcial con respecto a sí en el punto. Para encontrar el derivado parcial de f con respecto a x, vamos a diferenciarnos con respecto a x, tratamiento y como una constante. Así que el derivado de x cuadrado sería 2x. El derivado de tu cuadrado sería 0, porque lo estamos tratando como una constante. El derivado de 4 es 0. Ahora, iremos adelante y evaluar este derivado parcial en el punto. Bueno, esto solo requiere el valor de x, entonces tendremos 2 por 1. Eso nos dará un valor de 2 en el punto, la pendiente de la línea tangente en la dirección x igual 2. Ahora, la parcial de f respecta de y. Así que ahora, diferenciamos con respecto a y y tratamos x como una constante. Para que el derivado sea 0. Esto será 2y y esto sería 0. Entonces, si evaluamos esto en el punto, y igual 2, esto sería menos 4. La pendiente de la línea tangente en este punto en la dirección y debe ser menos 4. Echemos un vistazo a eso gráficamente. Lo que vemos aquí es la superficie en azul, y la línea tangente en negro, y el punto del tangente C en rojo. Y si angulo esto correctamente, aviso a medida que avanzamos a lo largo del eje positivo x. La línea se mueve hacia arriba, y que pendiente en la dirección x sería más 2. Ahora miremos la pendiente de la línea tangente en la dirección y aviso ahora, a medida que avanzamos a lo largo del eje positivo. La línea se mueve hacia abajo, y la pendiente de la línea en la dirección y es menos 4. Así que es una bonita ilustración de lo que estamos determinando cuando encontramos derivados parciales. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. Ahora, aviso en esta función lo primero que podemos hacer es simplificar esto y luego aplicar una propiedad de logaritmos para ayudar a encontrar estos derivados parciales un poco más fácil. Lo que quiero decir es que este es el mismo registro natural de sí con el poder de 1, 2. Y entonces lo que podemos hacer es aprovechar la propiedad de energía de los registros, y mover esto a la posición del coeficiente. Así que vamos a usar la función f de sí igual 1, 2 registro natural sí. Una cosa más que debemos recordar, el derivado del registro natural u igual 1x'. Bueno. Vamos adelante y encuentre el derivado parcial con respecto a x. Así que vamos a tener 1, 2 por 1x'. Un sí. Ahora, u' encontraremos el derivado con respecto a x. Tratamiento y como una constante. El derivado de x es 1. Así que tendremos un x sí o solo sí. Este sí y este se simplifican. Así que lo parcial con respecto a x es solo 1, 2x. Entonces, si evaluamos esto en el punto, por supuesto, x igual 2, así tendremos 1, 4. Ahora,
Determinemos lo parcial con respecto a y. Va a ser un proceso similar. Tenemos 2 por 1 un si x suprime, pero ahora estamos tratando x como una constante. Y diferenciando con respecto a y, así tenemos x1 solo x, así que ahora, las x se simplifican y nos dejamos con 2 y. Entonces, en el punto, vamos a tener 2 por 2 o 4. Así que la pendiente en la dirección x, y la dirección y son iguales en el punto. Vamos a este gráfico también. Dimos la pendiente en la dirección si sería más 4. Si miramos esto a lo largo del eje positivo x, puedes ver que se mueve de izquierda a derecha gradualmente en este punto. Este modelo es el derivado parcial con respecto a x. Y aquí está el modelo del derivado parcial con respecto a y aquí está el eje positivo. Si angulamos esto correctamente, a medida que avanzamos a lo largo del eje positivo, la línea tangente se mueve hacia arriba con una pendiente de 4. Vamos adelante y miremos a una pareja más. Aquí queremos encontrar el derivado parcial con respecto a sí y luego evaluarlos en el punto. Esto va a requerir la regla del cociente. Comencemos por determinar el derivado parcial con respecto a x, así que nuestro denominador será cuadrado x más y luego vamos a tener el denominador x el derivado del numerador. Tenemos x más y recuerda, estamos tratando y como una constante. Así que el derivado de sí solo sería un x y, o y, guión el numerador x el derivado del denominador. Con respecto a x, tratando y como constante. Así que esto sería 1, la derivada de y sería 0. Vamos adelante y simplifique esto. Si distribuimos aquí, vamos a tener si más y cuadrado y luego, sí. Así que los términos sí son opuestos. Vamos a tener y cuadrado x más y a la segunda. Vamos adelante y evalúe esto en el punto. Así que nuestro numerador será 1, el denominador será x más y eso será un cuadrado. Eso es 1, no dejé suficiente habitación, por lo tanto intentaré aprenderlo aquí. El derivado parcial con respecto a, y va a ser el derivado de esto con respecto a y, tratando a x como una constante. Así que tendremos x más y cuadrados, aplicando la regla del cociente. Entonces tendremos x más y x el derivado de si, tratar a x como una constante, así será x el derivado de y sería 1. Así que tendremos x, si numerator x el derivado del denominador. Tratando a x como una constante. Eso sería 0 y sería 1. Cuando distribuimos aquí, vamos a tener x cuadrado más y, sí. Así que dos términos son opuestos. Nos dejamos con x cuadrado la cantidad de x más y cuadrado, y ahora, necesitamos evaluar esto en el punto. Así que nuestro denominador será x más y cuadrado. Eso será un cuadrado 1. Nuestro numerador va a ser x cuadrado. 2 cuadrados igual 4. Así que esto nos dice en el punto, la pendiente de la línea tangente en la dirección x debe ser más 1, y la pendiente en la dirección y debe ser más 4. Intentemos uno más. Aquí queremos el derivado parcial con respecto a sí. Tenemos f de si es igual a sin e por squared más y squared. So x cuadrado más y cuadrado igual, así que el derivado parcial respecto a x bien, el derivado del sin u es cosine u, así tenemos cosine de x squared más y squared x suprime. Así que el derivado de x cuadrado sería 2x. El derivado de y cuadrado sería 0, porque lo estamos tratando como una constante. Así que nuestro derivado parcial con respecto a x es solo 2x coseno x cuadrado más y cuadrado. Ahora, encontremos lo parcial con respecto a, y va a ser cosine u x suprime otra vez, pero ahora, u prime. El derivado con respecto a y, esto sería 0, y esto sería 2y. Ahora, eso es todo lo que tenemos tiempo en este video. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.